Muy buenas noches, nuestros muy queridos hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Les habla el pastor Vladimir Burgos, quien les da la cordial bienvenida para estar unidos a través de estos medios en esta oportunidad, trayendo un estudio más de la palabra del Señor. A Dios damos la gloria, al Señor damos la honra por sus muchas misericordias, por sus inmensas bondades, porque hasta aquí el Señor nos sigue ayudando, hasta aquí el Señor nos sigue bendiciendo y queremos reconocer siempre que es el Señor el que nos lleva adelante. Amados hermanos, quiero hacer una oración, elevar una oración al Señor en esta noche, dándole gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha guardado y presentándole estos minutos para que el Señor nos bendiga y nos hable a través de su santa palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero darte gracias por permitirnos un día más a todos y cada uno de los que formamos parte de tu pueblo y de toda tu creación, que tú tienes a bien extender tu mano, Señor, para bendecirnos, para sanarnos, para protegernos, para prosperarnos, para ayudarnos. Dios mío, muchísimas gracias. Gracias por el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de tu Santo Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la comunión con tu Espíritu. Gracias, Señor, por todo, por todo. Tú eres tan bueno, tú eres tan maravilloso, tú eres tan precioso, tú eres tan digno de toda alabanza y adoración. Padre, quiero presentarte estos minutos, Señor, en esta noche que queremos estudiar tu palabra bajo tu dirección y tu guianza. Darte gracias por esta semana de labores a tantas personas que ya han retornado a sus casas después de una faena, Señor. Gracias por el trabajo, porque es mejor estar esforzado, Señor, haciendo algo útil y provechoso para nuestra vida, para nuestra familia, y no estar quizás desgastándose las pocas fuerzas buscando un quehacer. Gracias, Dios mío, por extender tu mano de misericordia y tu bondad para esta ciudad y para nuestra patria Colombia. Permítenos, Señor, degustar las delicias de tu Espíritu que tienes preparadas para nuestras vidas en esta noche. Queremos estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos la asistencia inequívoca y poderosa de tu Espíritu. Te pido la gracia tuya, la unción tuya, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te lo suplico. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra, te doy toda la alabanza, te doy toda la adoración, Señor, por este momento. Te pido que nos bendigas y nos enseñes cada día más a través de tu santa palabra. Padre, a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, queremos saludar a algunos hermanos que ya están reportando sintonía. Saludamos a nuestro hermano Eric Berbel. Gloria al Señor, que volvemos a tener ese contacto. Dios me le bendiga. Nuestra hermana Yolimar Rincón, nuestra hermana Marta Vega. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a tomar una porción de la palabra del Señor en esta noche. Vamos a ubicarnos, amados hermanos, en el libro de los Proverbios, libro de Proverbios. Proverbios, vamos a estar leyendo capítulo 4, Proverbios capítulo 4, vamos a estar leyendo desde el versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Dice más la palabra del Señor: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. En esta noche, amados hermanos, vamos a estar estudiando
un precioso tema de la palabra del Señor bajo el tema o el título es Buscando el equilibrio. Buscando el equilibrio. Ese es el tema en esta noche. Vamos a entrar inmediatamente, amados hermanos, para tratar de aprovechar el tiempo de la mejor manera. En la imagen es muy diciente, amados hermanos. Nosotros siempre vamos a tener la tendencia de irnos como a los extremos. Ser equilibrado no es fácil. Siempre hay la tendencia de inclinarse a un lado o al otro. Y la balanza, como nos presenta la imagen, debe estar equilibrada, debe estar equitativa. Hay muchos factores, muchísimos factores que inciden en una persona para poder estar equilibrada. Y en especial en lo que respecta a lo que tiene que ver con su vida espiritual. Entonces, hay muchos factores que inciden. Hoy vamos a mirar algunos consejos y algunos conceptos que nos puedan ayudar a evaluarnos. La idea es evaluarnos a través de la palabra para asimismo hacernos el examen y tomar las medidas pertinentes si en algo de pronto estamos actuando no de forma equilibrada. Entonces, vamos a ir mirando lo que nos dice la palabra. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la justificación del porqué de este tema. Y entonces, miramos, amados hermanos, como les decía hace un momento, que la polarización siempre ha generado conflictos externos y externos e internos de una forma tanto individual o colectiva. Si nosotros vemos solamente en el concepto de la apreciación que podemos tener acerca de algo, de alguien, hablemos de una persona, casi siempre nosotros queremos juzgar su proceder, su personalidad, su carácter, todo lo que es esa persona con la óptica de cómo yo soy, o de acuerdo a mis gustos, o de acuerdo a mis cosas que me agradan. Entonces, si esa persona no tiene esa misma tendencia o no es como yo, entonces empieza a surgir como un distanciamiento, porque nosotros tenemos la tendencia de pretender ser absolutos cuando no lo somos. Entonces, si no se piensa, si no se actúa, si no se hace, si no se dice como a mí me parece, entonces está descalificado. Y eso ha generado y está generando muchísimos conflictos. Inclusive internamente, hay personas que se juzgan mucho y se comparan con otro. Por ejemplo, ay, pero yo quisiera tener la unción de tal, o yo quisiera tener aquello de tal, y no valora lo que tiene y el otro no lo tiene. Bueno, esos son evidencias de nuestra naturaleza caída. Ahora, hay una línea conveniente, que es la que prepara el Señor, que es la línea que nos lleva a la bendición, la línea que nos lleva al éxito y a la victoria. Recuerde que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. O sea, la iglesia de todas maneras está en batalla, pero Cristo nos hace más que vencedores. Entonces, si usted y yo queremos llegar al éxito, debemos llegar bien. Porque recuerde que cuando, por ejemplo, si se le echa una carga a un animal preparado para eso, o sea, un caballo, un asno, un burro, y la carga no es equilibrada, pues puede terminar una parte de la carga en el piso o puede terminar lesionando a la bestia. Y pues de todas maneras el perjudicado es el dueño. Entonces, nosotros debemos procurar igual estar equilibrados para llegar bien a la meta. Entonces, la línea que prepara el Señor es la de la victoria, pero en especial lo hace para prevenirnos, amados hermanos, de que en un momento dado seamos desubicados por estar mirando a otra parte, por estar escuchando a otra parte, y cuando lleguemos al final de lo que pensamos que era nuestra carrera, resulta que estamos en un lugar equivocado, y eso es supremamente lamentable. Es importante, amados
hermanos, llegar a feliz término. Entonces, aunque hoy en día, amados hermanos, esto es una realidad, estamos hablando del por qué vamos a tratar este taller. Hoy en día hay una cortina de humo que está arropando el mundo entero y es la cortina de la tolerancia y la no discriminación. Es una bandera que se ondea fuertemente y altamente en todas esas entidades de tipo antropológico, llámese la ONU, la UNICEF y otras más de menor envergadura, que procuran aparentemente eliminar todos aquellos conflictos que generaron tantas guerras, tanta discriminación, y aunque aparentemente de pronto se han sofocado muchas situaciones macro, como fue, por ejemplo, en nuestro país, el alarde que se le hizo al proceso de paz y que aún se le dio premio Nobel a este presidente. Sin embargo, a la realidad está muy distante. ¿Por qué? Porque es imposible hacer la paz teniendo por fuera al príncipe de la paz. Entonces, cuando se hace un pacto de paz, se supone que todo que sea pacto es porque las partes van a ser beneficiadas igualmente. Pero cuando solamente se beneficia a una de las dos partes, ahí no hay pacto. Ahí lo que hay es preferencia. Entonces, en aras de mantener la tolerancia y la no discriminación, muchas veces se cae es en la injusticia. ¿Por qué? Porque se están tumbando, se están derribando los linderos del respeto, los linderos de la dignidad humana, porque hay quienes exigen respeto pero no respetan. Hay quienes exigen dignidad de su decisión pero no respetan la de los otros. Entonces, ahí lo único que se está patrocinando, amados hermanos, es el desbordamiento de las masas mediante la anarquía. O sea, no teniendo en cuenta ninguna norma, solamente la que ellos piensan para sí mismos, esa exigen que sea para todo el mundo. Y cuando de pronto se le demanda un sometimiento, no aparece esa obediencia. Este texto es muy claro, amados hermanos. Proverbios 22-28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Cuando el Señor me permite preparar algún material que me coloca en mi corazón y hablamos de liderazgo, yo he procurado decirle a los hermanos, y en esta noche lo quiero reiterar para todos los hermanos que nos están acompañando y los que verán esta transmisión en otra, de pronto en diferido, en otro momento. El liderazgo no es simplemente para el que funciona de pronto a nivel eclesial o el liderazgo económico. Pienso que el principal liderazgo está en el hogar. Estos principios nos ayudan a empezar a formar una sociedad sana que es en el hogar. Recordemos que el hogar, llamémoslo así, el matrimonio, es la célula de la sociedad. Entonces, es importante. Mire cuántos años en estos días veía una imagen que colocaban por el Face y decían, ¿cuántos se acuerdan de esto? Y están dos personas adultas postradas de rodillas ante su padre, que pues obviamente es un poco mayor. Pero ¿hace cuánto tiempo, o más bien por cuántos años, la voz de papá y la voz de mamá era totalmente respetada y acatada? Claro que muchas veces se cometieron errores, atrocidades. O sea, eso es de la naturaleza humana. Eso no es excusa para dar libertad a la anarquía. Pero miremos que de un tiempo para acá, cuando se ha estado promocionando aún dentro del algor cristiano la teología de la liberación, que es dándole cancha abierta a todo, se ha perdido muchos de los valores, de los principios. Mire que en otro tiempo se hablaba de la urbanidad de Carreño y ahorita no saben quién es Carreño. De pronto dirán, eso es como que un municipio por allá al este, de Colombia. Entonces, hay una ausencia de valores que la Biblia todavía lo sigue manteniendo y lo sigue promulgando. Vamos a mirar la presentación.
Es decir, ¿de qué nos presenta esta palabra? Entonces, el mensaje que transmite a grandes rasgos el pasaje, el texto, bueno, los versículos que hemos tomado, representan algunos principios relevantes que nos pueden ayudar a procurar mantener el equilibrio. Y es importante definir qué es equilibrio. Equilibrio hace referencia, esta es la definición secular, al estado de un cuerpo cuando las fuerzas encontradas que actúan en él se compensan y se destruyen mutuamente. Es decir, si nosotros retrocedemos un momento, permítame, y les muestro una vez más la imagen de la balanza. Entonces, si nosotros vemos, amados hermanos, acá, nosotros podemos mirar que la balanza tiene dos palancas, pero para que estas palancas estén equilibradas, el peso que hay en esta ala que nos representa el dinero y aquí un reloj de arena, deben pesar igual para que esté equilibrado. Entonces, es una propiedad física. Lo que dice es que cuando las fuerzas que actúan en él, aquí hay una fuerza hacia abajo y aquí hay una fuerza hacia abajo. Cuando estas fuerzas son de igual magnitud y la distancia que hay de aquí a aquí y de aquí a aquí es igual, entonces el giro o el torque que está incidiendo hacia acá es el mismo que va hacia acá, por lo tanto está equilibrada. Pero si este pesara más, entonces la balanza se inclinaría hacia acá y este subiría. Eso es lo que podemos entender como la definición de equilibrio. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar, amados hermanos, el texto. Dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo primero que nos recomienda? Guarda tu corazón. Mire, ¿dónde empieza? ¿O qué es lo primero que recomienda el proverbista para lo que estamos mirando en esta noche? Tratar de mantener una vida equilibrada, el corazón. Recuerde que el corazón, dice ahí, porque de él mana la vida. El corazón, para la cultura judía, pues hacía referencia a donde ahí estaban las intenciones, las motivaciones, la voluntad, las emociones. Entonces, por eso, de ahí mana la vida. Y desde el punto de vista clínico o natural, pues el corazón es un elemento supremamente importante para el funcionamiento de todo el cuerpo. Es el que bombea la sangre hacia todas las partes del cuerpo. Es decir, si el corazón se para, se va a parar todo el funcionamiento de los demás órganos. Entonces, por eso es tan importante mantener el corazón. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Guardar. Ahora, miremos. Luego le dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aparta de ti la perversidad de la boca. Y el término apartar habla de alejar, de quitar. Y dice de la boca. Y aleja, es decir, haz que se remueva, llévatelo lejos. ¿Qué debe llevarse lejos? La iniquidad. Ahora, hay un sentido que aquí juega importantemente y es los labios. Recuerde que el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y también el proverbista dijo que la boca es lo que estimula lo que se haga con las manos. Es decir, hay una relación muy directa entre lo que yo pienso, siento y actúo a lo que expresan mis labios. ¿Cómo me hago entender? Cuando una boca se presta, por ejemplo, para decir vulgaridades, su corazón no puede estar en limpieza.
Si una boca se presta para decir mentiras, entonces quiere decir que esa boca no está, el corazón, perdón, no está en limpieza. Y así por el estilo. Entonces, aquí dice, aparta y aleja la perversidad y la iniquidad. Aunque son términos similares, nos hablan de diferentes enfoques de pecado. Hay que quitarlos. ¿Qué más nos dice el pasaje? Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Es decir, aquí nos está hablando, amados hermanos, de la visión. ¿Qué es lo que usted tiene? O más bien, para donde sus ojos miren, va a ir su cuerpo. Por eso en el hebreo el mirar implica todo. Porque si usted, el Señor dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Si miramos a Él, al Señor, puesto los ojos en Jesús, si nosotros miramos a lo que nos conviene, todo nuestro ser va a ir enfocado en esa dirección. Porque es imposible, por ejemplo, que yo esté mirando hacia el frente y mi cuerpo empiece a retroceder. Si yo no sé para dónde voy a ir, yo no sé qué obstáculo hay, no sé. Pero si yo estoy mirando hacia el frente, ya sé por dónde voy a ir, a qué me voy a enfrentar y qué es lo que me va a esperar. Entonces dice, miren lo recto, lo que es apropiado, lo que es íntegro. Y esta expresión, diríjanse tus párpados hacia adelante, amados hermanos, es porque nosotros siempre seremos motivados a mirar adelante. No debemos estancarnos con lo que ya pasó. Por eso, amados hermanos, no debemos permitir que en ninguno de nosotros aparezca alguna raíz de amargura, algún resentimiento. Hermanos, no debemos permitir que la gracia de Dios deje de fructificar en nuestra vida por estar siempre con la misma excusa. No, pero es que usted no sabe lo que yo viví, o usted no sabe lo que Él me hizo, usted no sabe. No, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si el Señor nos perdona a nosotros, debemos perdonar a los que nos ofenden y seguir hacia adelante. No hay que dejar de ver a Cristo. Recuerde que Pedro dejó de mirar a Cristo y se hundió en medio de la tempestad. Y el Señor le corrigió fuertemente por eso. Ahora, hay algo más aquí que nos representa este pasaje. Y dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Aquí nos habla, amados hermanos, tres verbos nuevamente. El primero es examinar, que examinar nos habla de allanar, como allanar una calzada como cuando se va a pasar por ahí, como por ejemplo cuando se va a pavimentar y pasa ese rodillo, esa máquina gigantesca para aplanar. A eso es lo que se refiere con examinar. Y dice, y todos tus caminos sean rectos, o sea, sean perpendiculares a la voluntad de Dios, paralelos a la ruta del Señor. Luego dice, no te desvíes, es decir, por favor no se doble para desviarse, por favor no se estire para alejarse, no, manténgase por el centro, dice, ni a derecha ni a izquierda. Amén, hermanos. En este tiempo que hay tanta polarización, hermanos, nosotros debemos mantener una posición clara de qué es lo que puede favorecer la iglesia, pero nosotros debemos, amados hermanos, mantenernos por el centro. O sea, cada quien debe tomar sus decisiones, pero nosotros debemos mantenernos por el centro, por el centro. Es lo más conveniente lo que nos dice aquí la palabra, dice ni a derecha ni a izquierda. Y luego dice, aparta tu pie del mal, aparta.
O sea, siéntase malhumorado con el mal. No se quede ahí esperando, porque si no tus pies te van a desviar. Aquí, hermanos, vemos todas estas acciones y vemos, hermanos, que hay tres sentidos muy importantes a la hora de mantener una relación con el entorno y que por ende pues nos van a ayudar a mantener un equilibrio, que son las expresiones verbales, lo que vemos con los ojos y hacia dónde nos dirigen nuestros pasos. Entonces, para dar una aplicación a esto, nosotros, amados hermanos, nosotros estamos en Colombia en un estado laico. Un estado laico es aquel que el gobierno o el Estado no se ciña a ninguna tendencia ni creencia religiosa, sino que aparentemente sea libertad de culto. Entonces, esto parece muy bueno, pero entonces se tiende a ir al otro extremo, y es que como somos un Estado laico, ningún funcionario del gobierno no puede hacer mención ni promoción de ningún tipo que tenga que ver con el área religiosa. Nada de eso. En otras palabras, se quiere sacar de todo contexto a Dios. Pero hay un grave error, y es que el evangelio no es religión. Y precisamente, amados hermanos, a lo largo de la historia, lo que se persigue es no la religión, sino al evangelio. Eso es algo terrible. Entonces, al ser un Estado laico, repito, aparentemente se da toda clase de libertades, de tolerancia, y se persigue mucho la discriminación. Pero, como lo dije antes, muchas veces de una o de otra manera se favorece lo contra naturaleza para perseguir lo natural. Y eso, pues, de todas maneras es injusticia. Entonces, aunque hay muchísimas religiones, la Biblia ha sido comprobada por décadas que es el libro de Dios. Y aunque hay muchísimos dioses, Dios verdadero hay uno solo. Entonces la Biblia, aunque de pronto cueste aceptarlo, pero la Biblia está por encima del Talmud de los judíos, está por encima del Corán de los islámicos, está por encima del musulmán de los católicos romanos, está por encima de las Vedas de los hinduistas, está por encima de los libros marxistas de los comunistas, está por encima de cualquier libro, por encima. ¿Y por qué se evidencia eso? Por la influencia restauradora que de una forma integral ha transformado vidas y naciones. Hay cosas desde el punto de vista humanístico, por ejemplo, que se pueden rescatar del hinduismo, del budismo, de todas estas religiones, desde el punto de vista humanístico, pero ninguna le asegura la salvación como la Biblia, a través de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ninguna le asegura la transformación, solamente la Biblia. He ahí la gran importancia. Entonces, si nosotros nos quedamos en la tolerancia escueta, pues entonces nos va a tocar, como se promueve a través de la nueva era, el aceptar todas las religiones y formar una gran religión, ¿cómo se llama ese término? Que implica, que incluye, ese es el término, una religión inclusiva, es decir, que todos pueden entrar, todos, sin importar eso. El término Dios es lo de menos. Es una religión que nos hable algo acerca de Dios y ya, pero no, eso no es. El evangelio no es religión. Vamos a mirar la sustentación. ¿Qué es esto? Del equilibrio. ¿Por qué es necesario procurar buscarlo? Resulta, amados hermanos, que los estándares de la palabra del Señor son bastante elevados. Son muy elevados. Y solamente Cristo pudo cumplirlos. ¿Y esto por qué? Alguien dirá, eso es injusto, porque si ningún hombre puede cumplir, entonces ¿para qué la coloca? Es que esos son los estándares.
Se supone que los estándares deben ser superiores al común, porque si no, entonces cualquier persona puede pasar por encima y decir, eso es fácil, mire. Entonces, esto el Señor lo hizo con el propósito de ¿qué? De que el hombre siempre reconozca la ayuda de Dios, la necesidad de Dios. Si el hombre no reconoce que Dios es su ayudador, entonces, pues ahí no se podrá hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque siempre el hombre dirá, pero yo no necesito a Dios porque vea, yo puedo hacer esto por mí mismo y no pasa nada. Entonces, el apóstol Pablo fue uno de los mayores, por no decir el mejor intérprete de Cristo. Y él, por ejemplo, vamos a leer Romanos capítulo 7, dice, de manera que la ley a la verdad es buena, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que vino a ser muerte, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero he otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira la expresión que termina diciendo Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? Y en los otros textos que están presentes ahí, Primera de Corintios, capítulo 1, 28, que habla de ninguno se jacte en su presencia, sino que toda gloria sea para el Señor. O en Gálatas, capítulo 3, que nos habla de que nosotros debemos descansar en la gracia de Cristo porque por la ley ninguno será justificado. Y el que quiera justificarse por la ley debe cumplir todos los mandamientos. Y como dice Santiago, el que cumpla uno es transgresor de toda la ley. Entonces, Pablo está haciendo esa referencia. Pablo está diciendo es que si queremos pretender agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, tratar de ser equilibrado, tratar de ser ecuánime por nosotros mismos, resultamos siendo frustrados. ¿Por qué? Porque yo estoy pretendiendo poner por obra una ley espiritual y yo soy carnal. Yo necesito la ayuda de alguien. ¿Ese alguien quién es? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Que su gracia me hace apto para poder procurar poner por obra esta palabra. Así que no soy yo, ni es usted, amado hermano, es la gracia de Dios en nosotros, es la fuerza de Dios en nosotros. Por eso al Señor toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Este capítulo, este pasaje que muchas veces, a veces lo interpretan como una justificación para que, por ejemplo, alguien esté en pecado y sea así cristiano. Hoy en día se escuchan y se ven tantas cosas, aún, por ejemplo, ministros en adulterio, ministros de tendencia homosexual, ministros de toda clase de bajezas, y se justifican. Pero es que de todas maneras, ¿cuál justo no hay ninguno? Sí, eso es verdad, pero nosotros debemos procurar, si Dios está en nosotros, el mismo apóstol Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, Dios sí nos motiva y nos llama a procurar llenar esos estándares, pero siendo conscientes que no es por nuestras fuerzas, siendo conscientes que eso es solamente por la gracia, hermanos, algo que no nos debe olvidar, por la gracia del Señor. El apóstol Pablo
escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 3, el versículo 10, porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es decir, nosotros vivimos por la gracia de Dios para procurar poder hacer las obras de Dios. No lo contrario. Yo no puedo ser salvo por las obras que yo haga para alcanzar la fe. No, es totalmente contraproducente esta posición. Avancemos más, amados hermanos. Entonces, el propósito del Señor siempre ha sido tener un pueblo diferente, en medio de un mundo necesitado que le testifique su condición. Es decir, un pueblo diferente en un mundo que no quiere tener en cuenta a Dios. Eso es algo. El Señor Jesucristo, por ejemplo, ahí en Mateo, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, y así debe alumbrar vuestra fe, vuestras obras, para que alumbre a todos, para que sea manifiesto que vuestras obras son hechas en Dios. Eso es algo que el Señor desde un principio lo presentó. Entonces, aunque no somos justos ni hacemos las cosas bien por nosotros mismos, pero sí estamos llamados, porque es que el justo, el hacedor está con nosotros. Le quiero presentar un momento, amado hermano, Tito capítulo 2, el versículo 11, dice la Biblia, porque la gracia de Dios se nos ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea, el Señor quiere para sí un pueblo propio, pero no cualquier pueblo, un pueblo celoso de buenas obras. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir celoso de buenas obras? Que procure hacer la obra de Dios. Nosotros, dice Pedro, somos un pueblo escogido, una nación santa, un linaje puro. ¿Pero para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a contemplar su luz admirable. Antes nosotros no éramos pueblo, pero ahora por la misericordia de Dios somos llamados pueblo de Dios. Avancemos, amados hermanos. El ejemplo que nos dejó el Señor para llevar el mundo a volverse a su Creador fue un mensaje verdadero, porque la Biblia dice que a Dios le plació salvar las almas por la locura de la predicación. Pero ese mensaje estuvo siempre envuelto de amor y compasión, de amor y misericordia. La Biblia tiene muchísimos ejemplos, pero yo quise resumirlo en el mayor intérprete del Señor, que fue el apóstol Pablo. Y en Primera de Corintios, el capítulo 13, lo dice tan claramente. Ahí resume muchas de las mayores credenciales de un cristiano y en especial de un pentecostal. Pero mire lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. O sea,
A diferencia de muchas religiones que están cargadas de odio, y hoy en muchas esferas se promueve mucho el odio, Cristo enseñó el amor. Cristo demostró el amor. Cristo encarnó el amor. Y no como el amor que el mundo quiere ver, que es un amor totalmente, pues, manipulador, egoísta. No, el amor dice todo lo sufre, todo lo cree, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, el amor es sufrido, no busca lo suyo, no guarda rencor. O sea, el amor que presenta aquí el apóstol Pablo, manifestando toda esa majestad del Señor, es muy diferente al amor que el mundo ve y conoce. Entonces, miremos qué más podemos extraer de acá. El Señor, porque estamos viendo al Señor como ese ejemplo de hombre equilibrado. Hemos visto que el Señor siempre fue conforme a la voluntad del Padre. Y aquí notamos que el Señor nunca se dejó influenciar ni por los religiosos, ni los publicanos, ni los romanos, ni la gente del común. El Señor le compartió el Evangelio a todos, pero siempre quiso que todos se convirtieran al mensaje que Dios le había dado a él, que se convirtieran a él, no él a ellos. Como el Señor le dijo al profeta Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Amados hermanos, es muy importante tener en cuenta esto, porque resulta que, por ejemplo, al Señor en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, el versículo 14, le dijeron los discípulos de Juan, Maestro, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Es decir, amados hermanos, una de las mayores circunstancias que ha detenido en ocasiones el avance del Evangelio es porque se quiere mimetizar las costumbres locales al Evangelio. Y por ejemplo, al principio de la iglesia, los primeros que fueron judíos, ellos querían judaizar el cristianismo. Ellos querían seguir manteniendo todos los rigores del judaísmo dentro del cristianismo. Y por eso Pablo tiene que confrontar eso. Y el primer concilio, Hechos capítulo 15, lo explica claramente. Y así, amados hermanos, hay personas que quieren influenciar su perspectiva del cristianismo y quieren influenciarlo y manipularlo y adoctrinar a todos y aún pasar por encima de la autoridad de la iglesia que Dios ha puesto, que es el pastor, pasar por encima y decir que está equivocado porque no se dice y se piensa como él cree. ¿Y por qué como él cree? Como lo enseñaron. Pero muchas veces, amados hermanos, mire que eso le tocó también al Señor. Nosotros todo lo debemos evaluar conforme la palabra de Dios, conforme la palabra de Dios. En Mateo 16 habla, amados hermanos, de tener mucho cuidado con la levadura de los saduceos, de los fariseos. O sea, el Señor hablaba de la doctrina. Y mire que este pasaje es muy, muy precioso. Bueno, toda la Biblia es tan hermosa, pero quiero leerles o presentarles este pasaje en San Juan capítulo 19, el versículo 10 y 11 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es decir, el Señor, ni aún, hermano, estando al borde de la muerte, Él cedió sus principios, porque Él vino a mostrarnos a hacer el camino y a mostrarnos ese camino diferente a todo lo que había. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad tan grande en este tiempo de tratar de ser diferentes a cualquier religioso, hermanos, en todo el sentido de la palabra, ser diferentes en nuestra manera de hablar, de actuar, de tratar,
en todo. ¿Por qué? Porque es que el mundo está cansado de religión. Por eso es que hoy en día, hermanos, hay muchas fuerzas políticas que ya se consideran ateas. Hay países que se consideran no estados laicos, algunos se consideran aconfesionales y a otros, en el peor de los casos, se consideran ateos. O sea, no quieren tener el más mínimo concepto de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta de que ser religioso es lo mismo que cualquier otra cosa. Pero eso no es lo que Dios quiere. Esto no es evangelio. El evangelio, amados hermanos, no es así. Gloria al Señor. Y esto es una responsabilidad que nosotros debemos siempre mantener en alto. Vamos a mirar, amados hermanos, por último, la aplicación. La aplicación. Entonces, nosotros debemos entender algo para procurar y buscar el equilibrio. Aquí vamos a mirar ya cómo vamos a ejercitar el equilibrio. Nosotros debemos practicar la justicia, pero recordando, o sea, siendo conscientes que nosotros no somos justos, pero debemos practicarla. Nosotros no somos amor, pero debemos amar. Entonces, ¿por qué debemos tener en cuenta esto para no rayar en la hipocresía? ¿En qué sentido? En que muchas veces, de pronto, amados hermanos, queremos levantar un listón tan elevado que nosotros simplemente pasamos por debajo. O sea, se le ponemos a otra persona tan alto, pero nosotros sencillamente pasamos por debajo y ya. Y eso no es lo que pues el Señor quiere. Vamos a mirar este pasaje, Eclesiastés capítulo 7, versículo 15. Eclesiastés capítulo 7, versículo 15 en adelante. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Mira lo que dice esta expresión. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. O sea, mire que la necedad y la maldad acortan los días de la vida. Versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Saldrá bien en todo. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí la palabra, hermanos y hermanos? Estos pasajes que hemos leído, de hecho el libro de Eclesiastés es un libro que nos lleva, amados hermanos, a entender lo que es el equilibrio en todo el sentido de la palabra. El libro de Eclesiastés, muchos lo han llamado como un libro no espiritual, pero resulta de que regula muchas cuestiones que aparentemente quedan así en el vacío. Mire que son consejos prácticos. ¿Por qué este hombre de Eclesiastés, que la Biblia misma testifica que fue Salomón y que lo escribe después de que se pegó semejante descarriada y Dios le permite regresar? ¿Por qué termina diciendo esto? Porque cuando o como nosotros no somos justos por naturaleza, así no querramos, en algún momento vamos a cometer injusticia. Como nosotros no somos santos por naturaleza, en algún momento vamos, por más que no querramos, vamos a fallarle al Señor, porque nuestra naturaleza no es santa. Somos santos por justificación, por la aplicación de la sangre de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no es nuestra naturaleza santa. Nuestra naturaleza está vendida al pecado. Entonces, en esto hay que tener mucha claridad, porque hay quienes, repito, quieren colocar un listón muy alto de justicia y resulta de que como uno no es capaz, entonces simplemente pasa por debajo. Pero a quienes va no pase por ahí por debajo, eso es trampa, tiene que saltar, hay que esforzarse. No, el rasero para otros debe ser el mismo para mí, el mismo.
nosotros, el Señor, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, mire que el Señor lo dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y mansos como palomas. Es decir, el Señor sabe que estamos en un entorno difícil y que nosotros, por nuestra propia naturaleza, es difícil, pero mire que dice: aquí os envío como ovejas, o sea, si usted y yo le permitimos que la obra y la gracia del Señor permanezca y influya poderosamente en nosotros, esa obra es la que nos va a ayudar a prevalecer y a ser diferentes en un mundo totalmente caído y corrompido. Entonces, esto es una primera aplicación, amados hermanos, de lo que es el equilibrio que el Señor espera que nosotros podamos desarrollar. En segunda instancia, hermano, nosotros debemos promover el buen testimonio y la santidad integral. Recuerde que la santidad integral no es solamente vestirse bien, con pudor y modestia. La santidad integral implica todo mi manera de vivir, como dice primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Pero, ¿qué pasa? Yo debo promover la santidad y el buen testimonio, es decir, en especial nosotros los predicadores. Pero debemos recordar que yo también soy una persona en transformación, que yo también soy una persona que fui encontrada muerta en delitos y pecados, que necesito de todas maneras ser corregido, porque justo y perfecto Cristo, Él es el que nos perfecciona a nosotros. Entonces, es importante tener en cuenta este concepto para no simplemente decir: ustedes los que están mal, arrepiéntanse, ustedes los que le han fallado al Señor. O como de pronto a veces uno escucha esta expresión: Señor, si en algo te he ofendido, si en algo te he equivocado, aunque no me acuerdo, Señor, pues perdóneme. No, nosotros le fallamos al Señor, porque llenaríamos la medida hipócrita del fariseo, que decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros pecadores, en cambio yo sí oro, yo sí diezmo, yo sí ayuno 2 veces por semana, Señor, gracias. O sea, según él no tenía nada de qué arrepentirse, pero siempre habrá algo de qué arrepentirnos, siempre habrá algo que corregir en nuestra vida y nosotros debemos tener en cuenta eso. Entonces, miremos lo que dice San Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42, dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amados hermanos, mire qué palabra tan confrontadora, tan maravillosa. Muchas veces se toma este pasaje: medida buena y rebosando, apretada y remecida darán en vuestro regazo, para el aporte económico. Y puede ser una aplicación, pero no es su interpretación. Aquí lo que el Señor está diciendo es: conforme la medida que usted juzgue, conforme la medida que usted exija, asimismo esa misma medida se le va a aplicar a usted. Entonces alguien dirá: uy, no, si es así, entonces yo por eso mejor no corrijo nada, yo mejor me quedo callado, no, porque para eso, por ejemplo, en el caso de los padres, para eso Dios puso unos padres, para que corrija lo deficiente en el hogar, para que estorbe el pecado, para que enseñe, para que en su momento, cuando era conveniente, castigara.
Y cuando ya grande, pues castigue de otra manera, pero hay que infringir disciplina. Y así, en el trabajo, imagínense qué tal un supervisor que le paguen para eso, y entonces, no, pues yo como que no quiero problemas, porque después a mí también, entonces hagan lo que quieran. Entonces, usted no es, ¿para qué? Para eso está. El pastor Dios lo pone para corregir el pecado. Pues uno sabe que cuando uno dice algo la gente se pone brava, pero ni modo. Eh, la Biblia dice, para eso te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. De todas maneras, un padre no corrige a su hijo para mal. Un pastor no corrige a un creyente para mal. Un patrón no corrige a un empleado para mal. Siempre es para mejorar, porque quiere tenerlo ahí, porque quiere que produzca más, porque quiere que se desarrolle más. La Biblia dice que el padre que no corrige a su hijo no lo ama, sino que lo aborrece y lo está enviando al infierno. Y que mejores, hermano, es ese castigo que las palabras o los labios lisonjeros que lo hacen caer. Entonces, amados hermanos, lo que debemos tener en cuenta es esto, que cuando yo vaya a censurar el pecado, que Dios, por ejemplo, me dé una palabra, yo debo tratar de guardar mi corazón, de saber que yo debo dejarme examinar por esa palabra y no decir, por ejemplo, uno como padre decir, todos los hijos de los hermanos están mal menos el mío. No, no. O sea, como dice el dicho, los hijos de la zorra son los más bonitos. No. Cada quien tiene su lucha, cada quien tiene su batalla. De todos los padres tenemos batallas, todos los líderes tienen batallas, todos los pastores tenemos batallas, todos los empresarios tienen batallas, en unos de una manera, otros de otra, pero hay que afrontarla, hay que seguir adelante. Entonces, en cuanto al equilibrio en este aspecto, amados hermanos, lo que el Señor nos recomienda es que cuando vayamos a corregir, acordémonos que nosotros también tenemos naturaleza corrompida, que usted y yo también podemos fallar. Mire, uno ha escuchado personas que se han descarriado y que en su momento eran, o sea, le gustaba promover la santidad y le gustaba corregir. Pero cuando pierden su posición y alguien les dice, por ejemplo, términos que no están bien, pero hay personas que no guardan su mesura, sino que lo que hacen es meterle el dedo en la llaga y decir, hipócrita, fariseo, desagradecido, sinvergüenza, vuelva a la iglesia, ¿por qué va a estar por allá arrastrando con los cerdos, que no sé qué? Esa persona se acuerde, y cuando yo trataba a la gente así, y ahora entiendo que uno, en vez de acercarlo a la iglesia, lo que lo alejan porque lo están es insultando a uno. Es verdad, tras de que uno tiene la conciencia que lo acusa y hay un dedo ahí amenazador que me señala. Entonces, en ese sentido es que en este aspecto la palabra nos invita. Corrijamos. Claro, hay que corregir el pecado, pero acordémonos que nosotros también podemos ser corregidos. Y la regla de oro dice, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Yo puedo decir la verdad y debo decir la verdad, pero ¿cuál es mi actitud? Es una actitud de soberbia, de altanería. Mire que Romanos dice, tú que te crees guía de ciego, tú que corriges, usted que dice que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Usted que dice que no se haga sacrilegio, participa en la idolatría. Usted que dice que no se haga tal cosa, ¿usted la hace? Y por eso Gálatas dice que restauremos con espíritu de mansedumbre, no olvidando que nosotros también podamos ser tentados y que la obra de cada uno se le debe juzgar es para uno, no para los otros. Eso es algo que el Señor nos enseña y que debemos tener muy en cuenta. Miremos una aplicación más, y es que nosotros debemos promover el orden, la sujeción y el servicio a Dios. Pero debemos recordar que nosotros somos parte de ese esquema del Señor. Nosotros no somos el esquema de Dios, somos parte y por lo tanto debemos procurar ser cabales, sujetos y dispuestos. Es decir, yo no solamente debo procurar hacer las cosas cuando yo soy líder o cuando me ven. Y si no me ven, o sea, si no me ponen a participar, entonces, no, me están desperdiciando. Como le pasó a Ahimas, el hijo de Sadoc, que era el mensajero. Pero cuando Absalón murió, Joab dijo, esta vez usted no va a llevar la noticia porque usted casi siempre ha sido
mensajero de buenas noticias y hoy no hay buenas noticias, usted no va a correr, pero ahí más diga, no importa, yo todavía voy a correr. Y Ahima salió corriendo y corrió más que el etíope, pero cuando llegó allá, llegó gritando, ¡viva el rey! Y el rey le dijo, bueno, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Vive o no vive? Ah, yo no sé, yo vi un poco allá gente. O sea, corrió para que lo vieran, pero sin ningún sentido. No estaba bajo autoridad, no se le fue entregado nada. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado nosotros también, hermano. Tranquilos, amados hermanos. Hay personas que su personalidad es muy, o sea, algunos lo han definido muy sanguínea. O sea, le gusta darse a conocer, estar entretenida, y si no le dan la palabra, la buscan, y si no se meten. Pero todo eso debemos aprenderlo en la obra del Señor. Eclesiastés dice que hay tiempo de hablar y tiempo de callar, hay tiempo de sembrar, tiempo de arrancar, tiempo de recoger, tiempo de esparcir, hay tiempo para todo. Dios nos da un tiempo. Hay un momento que el Señor nos saca la luz y nos presenta y nos usa así, y de pronto nadie se acuerda de nosotros. Y por eso ya no somos siervos de Dios. Claro que seguimos siendo siervos de Dios. Nosotros no dependemos de lo que la gente diga, dependemos de lo que Dios diga y lo que Dios quiera hacer a través de todos y cada uno de nosotros. Amados hermanos, le quiero presentar este pasaje en Primera de Samuel, en capítulo 15, que precisamente nos habla de Absalón. Bueno, lo voy a parafrasear para acelerar un poquito más. Absalón, bueno, voy a presentarle unos primeros versículos que me parece interesante por la manera como él lo hace, para nosotros cuidarnos de no hacerlo también. Porque resulta que hoy en día, amados hermanos, hay mucha gente que se está dividiendo de las iglesias y dice, no, yo no me estoy dividiendo. Yo antes sí, Dios me mandaba que el divisor es del diablo, pero es que yo no me he dividido. Yo lo que me he apartado, porque es que todos se dañaron, menos yo. Entonces yo que soy tan santo, ¿qué hacía ahí con toda una gente caída? No, no, no. Es el mismo espíritu que la Biblia nos presenta. Absalón. Dice la palabra en el capítulo 15 de Segunda de Samuel que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, o sea, 50 seguidores que hicieran todo lo que él quisiera. Dice, y se levantaba Absalón de mañana. Mire la estrategia pérfida. Dice, se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo eres de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y mire lo que dice, así acontecía que cuando alguno se acercaba a inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, así robaba el corazón de los de Israel. Amén. Así lo robaba. Dios no roba corazones. Como ese cantante que dice, me robaste el corazón. No, Dios no roba corazones. No, que la Biblia claramente dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero el Señor nunca jamás roba. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, el Señor quiere que nosotros nos rindamos a Él voluntariamente. Pero hermanos, nosotros podemos con astucia humana, recuerde que la Biblia dice que los hijos de este siglo son más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. La iglesia verdadera no depende de estrategias humanas, dependemos del Espíritu Santo de Dios y la predicación de la palabra. Si la predicación de la Biblia y la obra del Espíritu no puede hacer más, hermano, nosotros no seremos capaces. Y aunque querramos manipular y presionar, eso no va a durar, no va a redundar, porque el único que puede cambiar el corazón de los hombres es el Señor. Es el Señor, no somos nosotros. Y mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se actúa así? Hermano, cuando un líder o cuando una persona que Dios le da una posición de líder actúa así, es un peligro. ¿Por qué? Porque puede engañar a mucho pueblo. Mire lo que dice la Biblia ahí
en el versículo 10. Dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Es decir, él aparentaba ser el hijo del rey, él aparentaba estar bajo sujeción del rey, pero él estaba por todas las tribus haciendo su propio trabajo. Mano, esto es equilibrio. Nosotros, hermanos, debemos hacer las cosas siempre para Dios, pero sabiendo, hermano, que usted y yo tenemos una autoridad. Por ejemplo, nosotros como pastores tenemos un presbítero. Nuestro presbítero, nuestro amado pastor José Mero Mendoza, que está en la presencia del Señor, él estaba ahí. Y aunque Dios me ha permitido estar al frente de varios trabajos, al presbítero que colocaron, tan pronto lo presentaron, pues yo tomé la decisión de llamarlo y presentarle, mire, el trabajo carcelario se está haciendo esto, así, asado. También Dios me permite hacer esto y esto y esto, y esto y esto y esto, lo otro. Si usted considera que siga desarrollándolo, bien, de todas maneras, Él es la autoridad, pero yo no puedo, o sea, no debo, porque poder puedo, yo no debo pasar por encima de quien está sobre mí. No debo hacer las cosas. Es mejor hablar, es mejor hablar. ¿Cuál es el problema? No hay ningún inconveniente. Nosotros debemos cuidarnos. Es mejor estar siempre bajo autoridad. Los hijos, ¿por qué ustedes van a hacer cosas y no consultan con su papá? Y si son grandes ya, ¿por qué no informan? Si usted de pronto ya, pero ¿por cuál es el miedo de informar? Y así en el hogar, tanto esposos, en fin, esto es, hermano, principios que sirven para mucho. Nosotros debemos entender eso, porque mire, más adelante está el caso de Ahitofel, que dice la Biblia que el consejo de este hombre era como el consejo de Dios, pero él se unió voluntariamente con el rebelde, con Absalón. Y cuando quisieron atacar a David, Urquita, Usai Urquita, él sí era fiel, siguió siendo fiel a David, pero permaneció allá en el palacio. Entonces, amados hermanos, la Biblia dice, ahí en 2 de Samuel, el capítulo 17, que Ahitofel dijo, vamos, yo mismo voy y busco a tu padre con unos cuantos y lo matamos. Pero ahí Usai Urquita dijo, no hagan eso. Esta vez Ahitofel se equivocó. Y cuando Ahitofel escuché que yo me equivoque, si Dios habla por mí, yo todo lo que digo es como si fuera Dios. Pero resulta de que Dios estaba con Arquita. Y entonces dijo, no, recuerde, le hizo a Absalón, recuerde que tu papá es un hombre de guerra, un hombre fiero, y él no va a estar por ahí. Él está escondido por allá con alguno de sus, mejor dicho, mejores mercenarios. Y cuando empiecen a caer, va a correr la voz, los de Absalón están muriendo y se le acabó todo su reinado. Yo le recomiendo que junte el pueblo desde Dan hasta Berseba y vaya y caiga como el rocío sobre la tierra. Y todos dijeron, uy, sí, está mejor eso. Está mejor eso. ¿Y qué hizo Ahitofel? Eso sí, le quiero presentar este texto, hermano, porque es muy tremendo, hermanos, cuando nosotros no tenemos un equilibrio. Dice el versículo 23 del capítulo 17, dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Cómo así? Mire qué desequilibrio de soberbia y de orgullo y de presunción tenía este hombre, que era grandemente usado por Dios, pero no fue capaz de soportar que un día cualquiera le dijeron, usted no va, usted no va. Y él no fue, se ahorcó, se murió. ¿Para dónde se fue? Se perdió. ¿Por qué? Porque no pudo soportar una respuesta negativa. Porque alguien le dijo, no, hoy no está su consejo perfecto. Hermanos, eso no es equilibrio, eso es desequilibrio. Nosotros debemos estar dispuestos para que nos digan, lo necesito, o para que nos digan, no, ya no. Y normal, normal. Es que nuestra vida sigue igual. Nos iban a tener en cuenta. Y bueno, pero ya no. Bueno, yo sigo mi vida normal. El día que Dios quiera, Él sabe dónde vivo yo,
Él sabe lo que puedo hacer yo. Él lo sabe todo. El Señor hace todas las cosas. Así que mis amados hermanos, es muy importante que nosotros descansemos siempre en el Señor. Siempre, no permitamos que nada nos vaya a desequilibrar. Quiero cerrar, amados hermanos, este estudio con esta frase que nos resume lo que hemos estado mirando. Para nosotros poder disfrutar de un crecimiento integral, es decir, para tener un equilibrio permanente, son varios aspectos que hay que tener en cuenta. Número uno, debo mantener vigente mi comunión con Dios. Comunión con Dios. Debo mantener vigente mi sujeción a Dios y por ende a mis autoridades. Debo mantener vigente mi confianza en Dios. Y debo mantener vigente mi disposición para servir en la obra del Señor. Amados hermanos, Dios siempre querrá lo mejor para nosotros. Siempre. Tengamos eso muy en cuenta. Siempre el Señor quiere lo mejor para nosotros. Antes de hacer una oración dándole gracias al Señor por estos minutos que nos ha permitido, quiero saludar a los hermanos que se han conectado en esta noche en el transcurso de la enseñanza y queremos saludar a nuestra hermana Marina Ortiz, que reportó sintonía, nuestra hermana Marta Vega, que la habíamos saludado, nuestro hermano José Barón, juntamente con su familia, Alfonso Suárez, nuestro hermano Henry Jiménez, Dios me le bendiga, siervo de Tierra Linda, nuestro hermano Ricardo García, Edwin Pacheco, Dios me le bendiga nuevamente, hermano, por verle otra vez. Es mejor llegar tarde, pero llegar. Gloria al Señor. Nuestro hermano Richard Bonilla, nuestro hermano Ricardo Cantillo, que nos da gozo saludarle una vez más. También a Sara Naya, Dios me le bendiga por acompañarnos en esta oportunidad. Nuestro hermano Oscar Bonilla, Liliana Estrada. Bueno, el Señor les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Les invitamos el día de mañana, vamos a tener nuestro estudio bíblico a partir de las 10:45 de la mañana y vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por este estudio y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser equilibrados, que nos ayude a mantener, amados hermanos, esa ecuanimidad que demuestre que Cristo, el Cristo de la gloria, está con cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, Dios todopoderoso, quiero darte muchísimas gracias por este momento especial que tú nos has permitido, que tú nos has concedido. Señor, la gloria y la honra te la entrego a ti por permitirme entregar esta palabra. Es tuya. Ayúdanos, Señor, a mantener ese equilibrio como personas, como en el hogar, como líderes, como ciudadanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en la polarización, a no caer en los extremos que tantas afectaciones nocivas, Señor, han traído a la sociedad. Ayúdanos a ser agentes de cambio, agentes, Señor, de influencia positiva y renovadora. Te pido que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos que han participado en esta enseñanza. Bendice sus familias, bendícenos a todos. Las actividades que están programadas para el día de mañana, bendícenos, Padre eterno, y bendice nuestra gran ciudad de Cúcuta, nuestra patria Colombia. Bendícenos, Señor, trae sanidad a esta tierra, Señor. Nuestros hermanos en la cárcel, por favor, sánalos y bendícelos en el nombre de Jesús. A todos aquellos que están en los hospitales, en las clínicas, aquellos que están recluidos por allá en un cuarto, sánalos en el nombre de Jesús y bendícelos para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, muchas gracias quiero darte por esta oportunidad y te pido que nos sigas llevando de tu mano poderosa y fuerte. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, una feliz noche para todos. El Señor les bendiga.